la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. La palabra del Señor se encuentra en Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11. Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11. Si no lo llegaran a tener, ustedes lo tienen en su pantalla. Dice así la palabra del Señor. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Oremos. Padre mío, queremos verte, Señor, una vez más. Queremos verte no solamente con los ojos del alma, sino, Señor, con ojos glorificados. Verte en las nubes, venir por tu iglesia. Queremos verte por el resto de la eternidad. Y así te pedimos que nos ayudes a entender tu mensaje en el día de hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos amados, a través de todas estas semanas hemos estado hablando acerca de el domingo. Por cierto, hablamos del domingo de Ramos. ¿Se recuerdan el domingo de Ramos? Después hablamos de el domingo de resurrección. Después viene el hecho de que Cristo Jesús fue a hablar con los discípulos, que probablemente fue algún domingo también, cuando le dijo a Pedro: echa tu red a la derecha. Y ahora nos toca hablar acerca del domingo de Ascensión. En el día de hoy se celebra el domingo de Ascensión en muchas iglesias alrededor del mundo. Es el último momento en que Cristo Jesús estuvo en la tierra con los discípulos. A través de sus años, Cristo Jesús estuvo con ellos, estuvo haciendo milagros, estuvo demostrando de que Él era el Hijo de Dios. Y el ministerio de Jesús se marcó prácticamente en 4 eventos fundamentales en la vida de Cristo. Y estos eventos, número 1 fue su nacimiento, lo cual llamamos Navidad. Celebramos la Navidad porque fue el nacimiento de Jesús. Pero también se demuestra por su muerte, lo cual fue aquel viernes que fue arrancado del jardín de Getsemaní, en donde él estaba orando en ese momento. Fue arrestado para que luego, eventualmente por la tarde, fuera crucificado. Pero también el evento que se marca en la vida de Jesús fue su resurrección. Porque aunque Cristo había resucitado a Lázaro, y había resucitado a una niña, y había resucitado a un joven, eventualmente volvieron a morir aquellas personas. Pero Cristo Jesús resucitó al tercer día de la forma en que Él lo había mencionado. Y no le creyeron.
Y por supuesto, después de su resurrección, vino lo grandioso, saltándonos directamente a lo último, que es su ascensión. Se ha dicho de que se enseña mucho de su nacimiento, se enseña mucho de su muerte, se habla mucho de su resurrección, pero no se habla mucho de su ascensión. Y aunque yo me había dado cuenta de eso, es increíble de que hay tarjetas de Navidad, tarjetas de la muerte de Cristo Jesús en la cruz, lo cual se llama la Semana Santa, y eventualmente la resurrección, domingo de resurrección, regalamos tarjetas, pero no existen tarjetas que celebren o recuerden la ascensión de Jesús. Jesús, hermanos, después que Él resucitó, no necesariamente tenía que haberse quedado. Piensen esto por un segundo. Él resucitó de los muertos y pudiera haberse ido inmediatamente, pudiera haberse regresado al Padre, a su gloria, sentándose a la diestra del Padre, a la derecha del trono de Dios, como dice la palabra. Pero no, Él se quedó más tiempo, habiendo estado 3 años y medio más. Se quedó otros 40 días. Durante esos 40 días que hizo, predicó, sanó, perdonó, enseñó, se encontró con los discípulos en varias oportunidades, llevó a cabo aquel encuentro con los discípulos en el cual los instruyó en los últimos detalles. Pero se había estado 3 años y medio hablándoles, pero necesitaba algo más. ¿Por qué? Porque Él sabe que somos tercos. Aún después de haber estado con ellos tanto tiempo, Pedro no lo reconocía. Juan lo miró y de lejos dijo: es el Señor. Y tantas otras cosas. Se quedó con ellos, como pongo ahí, sanando, confortando y aún perdonando, cuando le dijo a Pedro: Pedro, alimenta mis ovejas, no estos peces. Pastorea mis corderos, no estos peces. Todavía estaba poniendo las cosas en su lugar y ahora ascendía al cielo como Rey de reyes, Señor de señores, en su gloria eterna. ¿Qué sucede? 40 días después de su resurrección, Jesús se reúne con sus discípulos, les da instrucciones y los comisiona, diciéndoles que toda potestad le era dada a Jesús. Cuando se estudia la palabra omnipotencia, universal, cósmica, el hombre nunca se lo podrá imaginar. Cuando Cristo Jesús dijo: toda potencia me es dada. Nada en la imaginación humana queda fuera de los pies, de las plantas de Jesús. Toda potestad, omnipotencia, omnisciencia, omnisapiencia me es dada en el cielo y en la tierra. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Los demonios tiemblan frente a Jesús. Conoce las estrellas por nombre, a cada una de ellas. Conoce todo. Cuando Cristo dijo: toda potestad me es dada, pudiera haber continuado y explicando sus atributos, pero interesantemente Él les dijo: vayan y esperen la promesa del Espíritu Santo.
porque van a recibir ustedes poder. Recibiréis poder desde lo alto. ¿Para qué? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Llévenlo hasta los confines de la tierra. Predíquenlo a toda persona. Traduzcan las Biblias a todos los idiomas, cultos o incultos que existen. Y eventualmente, después de darle estas instrucciones, dice la palabra de Dios que levantó sus manos, los bendijo y él se fue elevando hacia el cielo. Y se terminó la misión corporal de Cristo en la tierra. Pero continuó la misión espiritual. Porque dijo, estoy con ustedes, estoy con ustedes y estoy dentro de ustedes hasta el fin de los días, del tiempo. La palabra del Señor dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ¿quién? Ellos, los discípulos. Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Quiero decirle, hermanos, qué grandioso fue para los discípulos el que hayan podido ver, hayan sido testigos oculares de la ascensión de Cristo Jesús al cielo. Qué maravilloso escenario en ese momento, cuando vieron a Jesús a través de todos los años, sanando enfermos, resucitando muertos, caminando sobre las aguas, multiplicando peces, calmando las tormentas, alimentando a miles y miles de personas y haciendo milagros por doquier, continuamente. Y ahora se levantaba venciendo la fuerza de gravedad y se elevaba hacia el cielo. La palabra de Dios dice de que vinieron 2 ángeles y cuando los miraron a los discípulos estaban anonadados, mirando, atónitos. Por eso los discípulos estaban atónitos y perplejos, mirando cómo Cristo Jesús se levantaba, venciendo la fuerza de gravedad de la tierra, llevando a cabo un milagro más ante los ojos de ellos. Por eso aquellos hombres cobardes que arrancaron, se ha dicho tantas veces, de Jesús cuando lo fueron a atrapar. Aquellos hombres cobardes que lo negaron cuando arrestaron a Jesús. Aquellos hombres cobardes que lo vendieron por 30 piezas de plata. Aquellos hombres cobardes que desaparecieron del lado de Jesús cuando vieron que su pellejo estaba en peligro. Después de ver la resurrección de Cristo y después de ver su ascensión, ya no les quedaba duda alguna. Aquel hombre que dijo, daré mi vida por ti, eventualmente la dio. Y lo crucificaron, dice la historia, al revés. Dice la palabra de Dios, alzando sus manos, los bendijo. Dice, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Sabe por qué estaban ellos anonadados, perplejos y atónitos? Por lo que había sucedido en ese momento. Cristo Jesús le había dicho, toda potestad en el universo es mía. Vayan ahora y prediquen el evangelio que les he enseñado. Corrieron los discípulos a predicar el evangelio. Todos los discípulos dieron su vida excepto uno. Uno solo quedó vivo.
Seguramente murió de viejo y fue el que escribió el Apocalipsis. Todos los demás murieron, fueron mártires, lo que le llaman los mártires de la fe. Y no quisiera repetir la forma en que murieron, porque es muy gráfica. Pero muchos de nosotros morimos tranquilamente de vejez o un ataque al corazón y ya, total, nos vamos. Pero nunca de a poco martirizados, como muchos de ellos murieron. ¿Pero por qué estaban ellos atónitos y perplejos? Dice la palabra de Dios que Cristo los bendijo. Alguien se preguntó, ¿qué tipo de bendición? ¿Será el tipo de bendición que nosotros hacemos así de repente con una cruz? Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No fue ese tipo de bendición. La palabra de Dios lo mencionaba y decía que había una forma en particular que debían ser bendecidos. La palabra de Dios lo dice en Números 6, dice que tenían que ser bendecidos diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro, dice, sobre ti y ponga, dice, en ti paz. Cuando ellos escucharon esta bendición de parte de Cristo Jesús, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Nos vamos al Antiguo Testamento y vemos de que el pueblo de Israel fue guiado por una nube. El pueblo de Israel era guiado por una nube, dice, de día, y una columna de fuego de noche. ¿Será que ellos al mirar la nube que levantó a Jesús, se recordaron de lo que dice el Antiguo Testamento? De que Dios les guiaba con una nube al pueblo de Israel. ¿O será que ellos también se recordaron lo que la palabra de Dios dice? De que Cristo llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte, lo que se llama el monte de la transfiguración. Y dice que al llevarlos allí, Él se transfiguró en su gloria. Y también hubo una nube. La palabra de Dios dice, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se habrán recordado de eso los discípulos? Cuando Jesús iba levantándose y una nube vino. ¿Se habrán recordado del día de la transfiguración? Cuando vieron a Jesús en su gloria. Entendían ellos que ahora, al levantarse Jesús e ir al trono de Dios, iba a sentarse como Rey y Señor de gloria en el trono celestial. ¿Qué significa la ascensión de Cristo Jesús? ¿Qué significa de que Cristo Jesús haya ascendido a los cielos? Entendemos, hermanos, que Él vino a la tierra como niño para poderse hacerse hombre, para poder morir, porque como Dios no podía morir, tenía que morir como hombre. Por eso se encarnó, tomó carne, tomó condición humana, y no solamente como hombre, sino que como hombre vino a morir, y no solamente a morir como cualquier muerto que muere, sino que vino a sufrir, a ser golpeado, vituperado y a pasar vergüenza y a pagar como un malhechor en una cruz que no merecía, por mi culpa y la tuya. ¿Entendemos por qué vino? ¿Entendemos la ascensión? ¿Entendemos que tenía que resucitar? Si no hubiera resucitado, no hubiera sido Dios. Entendemos que tenía que resucitar, si no las palabras, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? No servirían para nada.
Si no hubiera resucitado, tendríamos que aplicarnos las palabras de Pablo cuando dijo, miserable de nosotros, si Cristo no resucitó. Todavía estamos en nuestros pecados. El que tenía que morir y resucitar todavía no ha venido entonces. Pero todo ocurrió. Y no solamente resucitó, sino que eventualmente dio las últimas indicaciones y se retiró. Y de la forma en que se retiró gloriosamente. ¿Qué significa la ascensión de Jesús? Significa que fue, como dice Marcos 16, 19, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cristo no fue a esperar a ver qué sucedía. Cuando Él dijo desde la cruz, consumado es, cuando Él dijo tetelestai, estaba diciendo todo está culminado. Ya he cumplido la labor de la redención humana. Ya he venido a salvar a la humanidad. Todo aquel que crea en Él tiene vida eterna. No tiene que prender una vela más. No tiene que caminar un paso de rodillas. No tiene que traer una manzana. No tiene que persinarse frente a un mono. Que Cristo se haya sentado a la diestra de Dios. Lo cual la palabra diestra significa derecha, significa autoridad. Que Cristo Jesús haya ido al cielo a tomar la posición de Dios. Porque vino una sola vez a morir, no va a venir dos veces a morir, ni va a permitir que lo sigamos matando con nuestros pecados. Va a enjuiciar a todo aquel que se mofa, dice la palabra de Dios, y que toma en menos su muerte. ¿Qué significa de que Cristo Jesús haya ascendido sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero? Dios nos ha dado un nombre. Significa que Dios le ha hecho Señor y aquel Mesías tan esperado vino. Otros lo siguen esperando porque están cegados. Pero el Mesías ya vino y cumplió todas las profecías habidas y por haber. Solamente faltan pocas para cumplirse. ¿Qué significa? Significa que Dios le ha exaltado, dice, con su diestra por príncipe y salvador de nuestras almas. Significa que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No tenemos necesidad de ir a ninguna otra persona que tenga otro nombre más que el nombre de Cristo Jesús. Nadie más. Por eso mucha gente tiene temor de ponerle a sus hijos por nombre Jesús. Porque sería un sacrilegio prácticamente de ponerle a su hijo por nombre Jesús. La intención es buena, pero no está correcto. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, dice la palabra de Dios, y en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Por eso, hermanos, la otra vez explicaba un día martes, el centro del universo es Dios. Dios tiene la facultad de ser egocéntrico. Dios puede ser el centro de todo, porque Él lo es. Nosotros no. Si somos egocéntricos, estamos mal. Pero Dios es el centro de la existencia de todo. Todo se mueve por Él. Y todo Él lo mantiene. Dice la palabra del Señor que se le acercaron aquellos ángeles
y le dijeron: varones galileos, ¿por qué? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y yo me pregunto, ¿cómo es que ellos lo estaban viendo en ese momento? Si Cristo va a venir de la misma forma en que lo estaban viendo ir, podríamos entender entonces que de esa misma forma iba a bajar del cielo. ¿A dónde iba a bajar? Al monte de los olivos, donde ellos estaban en ese momento, con las evidencias en sus manos y en sus pies y en su costado. Vamos a comprobar de que ese es Jesús, el que murió en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos, venciendo las leyes naturales y bajando hacia el monte de los olivos, a la vista de sus discípulos y esta vez a la vista del mundo. Pero esta vez no vendrá a morir. Dice la palabra de Dios que vendrá como Rey y Señor del universo. Lo espero. ¿Y usted? Por eso que dice la palabra del Señor: esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperemos a Jesús. No esperemos de que salga este postulante o este otro postulante para que le traiga la solución al mundo. No. Sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Eso dice la palabra de Dios. Hermanos, cuando vieron los discípulos que Cristo Jesús se iba al cielo, por fin entendían algunas cosas. Las promesas de Cristo Jesús, para que sean afirmados vuestros corazones. Por eso les repetía: toda potestad me es dada. Id, esperad, van a recibir poder, no están solos. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante del Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué tenemos que hacer para poder ver con nuestros ojos a un Rey de gloria y no a un juez que nos condene? Tenemos que permanecer. Permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Usted entiende ese versículo? Esas fueron las palabras que escuchó Adán y Eva: alejaos de mí, cuando fueron expulsados del paraíso porque habían pecado. Esas son las palabras que van a escuchar todos aquellos que no creyeron en Jesús: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso Pablo dice, ahí, Juan en este caso dice: permaneced en Él, para que cuando se manifieste, dice, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, y podamos escuchar las palabras: venid benditos de mi Padre. Dice la palabra de Dios: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. La tristeza se transformó en alegría, el llanto en gozo, porque la promesa de Cristo Jesús es que Él iba a volver, que Él iba a sentarse a la diestra de Dios, que iba a estar no solamente sentado perdiendo el tiempo, iba a hacer un trabajo, como se lo dijo a los discípulos: voy a preparar moradas para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No me voy a desaparecer eternamente, volveré. Incluso voy a ser vuestro
abogado, voy a abogar por ustedes ante el Padre Celestial. El Hijo de Dios, abogando por nosotros cada vez que nos portamos mal, diciéndole al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. No les imputes este pecado. No les tomes en cuenta esta maldad. Yo di mi sangre por ellos. Yo pagué en la cruz del Calvario por ellos. Ese es Jesús abogando por nosotros en este momento. Y hay un acusador. Satanás, el diablo, continuamente, día y noche, hablándole a Dios. Mira a Pedro, mira a Juan lo que está haciendo. Mira a Roberto, mira a María, mira a Elena. Lo que hicieron, lo que están haciendo, lo que están pensando, en lo que están envueltos. Y mira cómo van a la iglesia, se hacen los cristianos. Hay un acusador. ¿Qué hace Cristo en ese momento? Entendiendo de que es la verdad lo que está diciendo el acusador. Cristo Jesús dice, Padre, solamente te pido que mires a mis hermanos a través de mi muerte. Yo morí por ellos. La palabra de Dios es tan clara. Ahora entendían los discípulos. Cristo había venido a la tierra con un propósito. Se iba de la tierra con otro propósito. Continuó el trabajo de Dios. Iba al cielo a preparar moradas. Iba a abogar por nosotros frente al Padre y nos entregaba la esperanza de que Él volvería. Las últimas palabras de Jesús: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, a todas las etnias, y entonces vendrá el fin. Juan termina diciendo en el Apocalipsis, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y el Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe qué cosa, hermanos? No solamente Él no quiere que ninguno perezca, no solamente Él no quiere que ninguno se quede en la condición que está, pero Él quiere que los que están tibios tomen una decisión. Los que están a medias se decidan. Lo que dice Apocalipsis, una, sé frío o sé caliente, pero tibio, me da asco, vomito. Ese versículo. No retarda Dios su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, sea para convertirse por primera vez, o sea para arrepentirse de su mediocridad como cristiano. Entreguémonos a Cristo Jesús. Entreguémonos. Que Él sea prioridad número uno en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras acciones, para que un día podamos ver a aquel que ascendió a los cielos y frente a frente nos dice, ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven al gozo de mi Señor. Yo quiero escuchar esas palabras y las voy a escuchar. ¿Y usted? Vamos a ponernos de pie. Amado Señor,
ante tu santa y divina presencia. Venimos, Señor, para darte gracias por lo que nos hablas, a tiempo y afuera de tiempo. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.